En los últimos tiempos, la pregunta que resuena en la mente de muchos es: ¿está el mercado bursátil al borde de un colapso total? Los titulares están llenos de temor, los inversores venden y la palabra recesión vuelve a estar en el centro de atención. Pero hay algo que la mayoría está pasando por alto. Esta tormenta en el mercado no surgió de la nada. Existen fuerzas reales en juego, y 4 de ellas apuntan directamente a un nombre: Donald Trump. Es posible que desees sentarte para esto, porque Warren Buffett puede haber insinuado algo que se alinea perfectamente con el supuesto colapso del mercado planeado por Trump. Y no es una teoría de conspiración. Es una mezcla de 4 señales de advertencia muy reales, cada una respaldada por la historia, la estrategia y algunos juegos de poder político tradicionales. Parte 1. La Guerra Comercial 2.0. Retrocedamos un poco, hasta el año 1930. Se aprobó una ley en Estados Unidos llamada Ley de Tarifas Smoot-Hawley. La mayoría de las personas no han oído hablar de ella, a menos que estén interesadas en la historia económica. Pero Warren Buffett sin duda está al tanto de lo que sucedió. El gobierno estadounidense, tratando de proteger a los agricultores y trabajadores estadounidenses durante los primeros días de una recesión, decidió imponer fuertes aranceles a los productos importados. La idea era encarecer los productos extranjeros para que la gente comprara productos estadounidenses en su lugar. Pero lo que realmente sucedió fue lo contrario. Otros países tomaron represalias. Uno por uno, impusieron sus propios aranceles a los productos estadounidenses. El comercio global comenzó a congelarse. En lugar de ayudar a la economía, terminó empeorando las cosas. Las empresas no podían vender en el extranjero, los precios subieron y la cooperación internacional básicamente colapsó. Lo que ya era una recesión difícil se convirtió en una catástrofe total, la Gran Depresión. Comenta: soy millonario en construcción. Entre 1929 y 1932, el promedio industrial Dow Jones cayó casi un 90%. Imagina tener $100,000 en el mercado y despertarte con apenas 10,000. Los bancos quebraron, el crédito se agotó y millones de empleos desaparecieron. Lo que comenzó como una decisión comercial se convirtió en un desastre económico de una década. Es por eso que Buffett siempre advierte que la historia económica no se repite, pero definitivamente rima. Y esta charla sobre guerras comerciales suena muy familiar. Una de sus citas más famosas es: cuando baja la marea, se ve quién ha estado nadando desnudo. Lo que quiere decir es que cuando la economía se pone difícil, todas las decisiones arriesgadas y la mala planificación quedan expuestas. Y ahora mismo, esa marea podría estar retrocediendo nuevamente. Avancemos al primer mandato de Trump. Entró con fuerza con su agenda América Primero y comenzó a imponer aranceles a los principales socios comerciales: China, la Unión Europea, Canadá y México. Su equipo lo presentó como una forma de proteger los empleos e industrias estadounidenses. Pero lo que realmente hizo fue sacudir las cadenas de suministro y aumentar los precios para todos. Ahora estamos en el año 2025 y Trump está implementando aranceles masivos nuevamente. Warren Buffett siempre ha dicho que el comercio es un beneficio neto para el mundo. No le gustan los déficits, claro, pero cortar a los socios y provocar represalias no es una economía inteligente. Es una guerra económica. Parte 2. Dinámicas de poder global. Trump ha dejado claro que quiere que la OTAN pague o se calle. Ha dicho abiertamente que Estados Unidos no debería proteger a países que no pagan su parte. Eso suena duro, pero no ignoremos las consecuencias. ¿Qué sucede cuando Estados Unidos se retira del liderazgo global? Se crea un vacío, y los vacíos no permanecen vacíos por mucho tiempo. Ahí es donde entran Rusia, China y otras superpotencias. Mira el estado actual del mundo. Ucrania sigue atrapada en una guerra brutal con Rusia, y no hay un final a la vista. De hecho, Rusia ha estado redoblando sus esfuerzos mientras China mantiene un ojo en Taiwán. Y el Medio Oriente vuelve a estar en ebullición con crecientes tensiones entre Irán e Israel. Si Estados Unidos se retira de la OTAN o debilita su compromiso incluso ligeramente, la probabilidad de más conflictos aumenta dramáticamente. Los inversores odian la incertidumbre, pero temen la guerra, especialmente las guerras que se extienden por continentes y atraen a aliados. Warren Buffett no es un inversor en guerras, pero es un realista. Ha invertido en contratistas de defensa antes, no porque ame la guerra, sino porque sabe que la inestabilidad impulsa el dinero hacia la logística militar y la ciberseguridad. De hecho,
Berkshire Hathaway ha tenido participaciones en empresas como General Dynamics, que fabrica tanques, submarinos y otros sistemas de defensa. También respaldó a Raytheon Technologies, ahora RTX Corporation, un proveedor clave de sistemas de armas avanzadas y tecnología aeroespacial, especialmente durante tiempos de creciente tensión global. Estas son apuestas estratégicas. Buffett entiende que cuando los conflictos geopolíticos estallan, los presupuestos de defensa se expanden y la demanda de infraestructura de seguridad aumenta. No se trata de apoyar la guerra, se trata de reconocer cómo cambian los mercados cuando el mundo se vuelve más peligroso y posicionarse en consecuencia. Una vez dijo: en el siglo XX tuvimos 2 guerras mundiales, una docena de recesiones, crisis petroleras, una pandemia de gripe y la renuncia de un presidente deshonrado. Sin embargo, el Dow pasó de 66 a 11.497. Traducción: los colapsos son soportables pero siguen siendo dolorosos, y evitar los peores resultados es mejor que soportarlos. Cuanto más juegue Trump duro con la OTAN, más se inclinará el mundo hacia conflictos multipolares, y eso es una prueba de estrés masiva para los mercados. Parte 3. El plan secreto de Trump, y este es sutil, pero tal vez el más poderoso de todos. La teoría es que Trump quiere un colapso. Quédate conmigo. Si el mercado colapsa, si la economía se desacelera y si los números de empleo disminuyen, la Reserva Federal no tendrá más remedio que reducir agresivamente las tasas de interés. Así es. Trump puede estar tratando de fabricar las condiciones exactas necesarias para dinero barato. Trump es un hombre de negocios. Las tasas bajas son su mejor amiga. Impulsan el mercado inmobiliario, aumentan los mercados bursátiles y hacen que la deuda sea barata. Y odia cuando la Reserva Federal las mantiene altas. Durante su primer mandato atacaba constantemente a Jerome Powell, incluso llamándolo enemigo del Estado por subir las tasas. Entonces, ¿cómo se obliga a la Reserva Federal a actuar? Se rompe la economía. Es audaz. Es arriesgado. Y no es como si la Reserva Federal admitiera que está siendo presionada políticamente. Pero la historia muestra que en tiempos de crisis, la Reserva actúa rápido. Recuerda marzo de 2020. La Reserva redujo las tasas a casi cero en cuestión de semanas. Ahora, aquí está la parte que la gente a menudo pasa por alto. A medida que bajan las tasas de interés, el costo de servir la deuda del gobierno de Estados Unidos también disminuye enormemente. En este momento, Estados Unidos está pagando más de $1 billón anuales solo en intereses de la deuda nacional. Y eso es porque las tasas de interés siguen elevadas debido a la lucha de la Reserva Federal contra la inflación. Pero si Trump logra forzar una recesión y las tasas bajan del 4.5% a, digamos, 2%, el Tesoro podría ahorrar cientos de miles de millones cada año en pagos de intereses. En efecto, colapsar la economía podría aliviar temporalmente la carga de la deuda, aunque perjudique al público en el proceso. Y adivina qué, eso podría abrir espacio para recortes de impuestos, estímulos económicos u otros objetivos políticos, todo envuelto en la narrativa de estar salvando la economía. Mientras tanto, Warren Buffett ha sido muy claro sobre los riesgos de mantener tasas ultra bajas durante mucho tiempo. Él dijo una vez que son como apagar la gravedad financiera. Distorsionan todo, desde las valoraciones hasta el apetito por el riesgo. Y cuando la fiesta termina, termina mal. Por eso, Berkshire Hathaway ha estado acumulando más de $330 mil millones en efectivo. No es casualidad. Buffett está esperando a que las cosas se rompan porque, cuando lo hagan, él será quien compre en el fondo, no quien entre en pánico en la cima. Así que si Trump está provocando un colapso del mercado para forzar una reducción de tasas, Buffett no se está quejando. Solo está esperando pacientemente. Pero hay algo aún más inquietante. Aquí es donde todo se conecta. El uso de Trump del caos estratégico para generar apalancamiento. No solo en la política interna de Estados Unidos, sino también en el escenario global. No se trata simplemente de un colapso de mercado. Se trata de una interrupción calculada que abre puertas para maniobras audaces, tanto dentro del país como a nivel internacional. Trump próspera en el caos. Siempre ha sido así. Cuanto peor se vean las cosas económica, política e incluso diplomáticamente, más espacio tiene para exigir cambios, forzar acuerdos y reescribir las reglas del juego. Le da una excusa para presionar a la Reserva Federal por tasas más bajas, para forzar al Congreso a aplicar recortes de impuestos o desregulaciones,
y para desafiar alianzas tradicionales como la OTAN o los tratados multilaterales de comercio. En el ámbito interno, este tipo de entorno le da a Trump margen para decir, «Ven, el sistema no funciona sin mí». Puede expandir el poder ejecutivo bajo el pretexto de reformas de emergencia, desviar la atención de investigaciones o resistencias internas y reformar instituciones que normalmente actúan como estabilizadores. El colapso se convierte en justificación. A nivel global, el mensaje es aún más estridente. Estados Unidos hará lo que sea mejor para Estados Unidos, les guste o no. Al crear volatilidad en los mercados e incertidumbre en los compromisos diplomáticos, Trump gana poder de negociación con China, con Europa, con la OPEP, con quien sea. Si la economía estadounidense se desploma bajo su liderazgo, él podrá dictar nuevos términos y reclamar victoria cuando comience la recuperación bajo sus condiciones. Warren Buffett, quien siempre ha elogiado la resiliencia de las instituciones estadounidenses, ve este tipo de caos como un peligro porque sacude la confianza global. Lo ha dicho muchas veces, el sistema estadounidense funciona y él ha apostado fuertemente a que ese sistema se mantenga confiable. Pero si los inversores globales, los socios comerciales e incluso los ciudadanos estadounidenses comienzan a creer que las reglas pueden cambiar de la noche a la mañana con base en la estrategia de un solo hombre, es cuando el capital huye, las monedas se debilitan y la volatilidad se convierte en la nueva norma. Y ese es el verdadero riesgo aquí. Esto no se trata de un colapso accidental, no es incompetencia. Es una herramienta, una válvula de presión, una forma de reiniciar el tablero de juego tanto en Washington como en la diplomacia global, para que Trump pueda negociar desde una posición de fuerza impulsada por la crisis. Buffett puede que no juegue a ese juego, pero definitivamente reconoce cuando alguien más lo está haciendo. Y por eso, justo ahora, él está sentado sobre su montaña de efectivo, esperando a que el caos se desarrolle. Pero aquí viene la gran pregunta que todos se hacen. Si este colapso está planeado y ya ha comenzado a desplegarse, ¿cómo puedes protegerte? O mejor aún, ¿cómo puedes beneficiarte? Primero, y esto es crucial, no puedes jugar a la ofensiva si no tienes defensa. Antes de tocar el mercado, antes de perseguir cualquier oportunidad, necesitas una cosa simple pero vital: un fondo de emergencia. Estoy hablando de 3 a 6 meses de gastos guardados con seguridad. Una vez que tengas eso en orden, puedes empezar a pensar en tus movimientos. Porque cuando estos 4 factores de colapso golpean el sistema, venta por pánico, recortes de tasas, correcciones de mercado, inestabilidad política, lo único en lo que puedes contar es en que la gente perderá la cabeza. Y ahí es donde comienza tu oportunidad. Vamos a retroceder al primer factor un momento: el resurgimiento de la guerra comercial de Trump. Y no estamos hablando de si sucede. Ya ha comenzado. Los aranceles están de vuelta sobre la mesa y están golpeando fuerte. Estamos viendo cómo las cadenas de suministro se vuelven a tensar, igual que hace unos años. Los precios están subiendo lentamente. Las empresas están ajustando sus pronósticos a la baja. Y el mercado bursátil ya muestra signos de estrés. Pero aquí está el secreto: la caída no siempre está justificada por los fundamentos. Es impulsada por el miedo. Es pensamiento a corto plazo. Es ahí cuando grandes compañías como Apple, Caterpillar o incluso los fabricantes de semiconductores vinculados a Asia entran en oferta. No porque estén rotas, sino porque los titulares son ruidosos. No necesitas acertar con el momento exacto. Solo necesitas comprar de forma consistente a través del ruido. Y ahí es donde entra el promedio del costo en dólares. Si apartas, digamos, $200 cada 2 semanas para invertir, sin importar lo que haga el mercado, terminas suavizando los altibajos. Invertir. Durante el caos planeado ahora, vamos con el segundo factor: la inestabilidad geopolítica provocada por los movimientos de Trump hacia la OTAN y su postura beligerante frente a conflictos globales. Suena aterrador, ¿cierto? Y sí, la incertidumbre que generan los conflictos es real. Pero no todos los sectores pierden durante tiempos de tensión internacional. Algunos, de hecho, florecen. Los contratistas de defensa como RTX, Lockheed Martin y Northrop Grumman suelen recibir enormes flujos de capital cuando aumentan los presupuestos militares. Los gobiernos gastan más en aviones de combate, misiles, sistemas de defensa cibernética y vigilancia, y eso significa que las acciones de estas compañías tienden a subir incluso cuando el resto del mercado cae. ¿Te das cuenta?
Es como si el miedo alimentara el crecimiento de estos sectores. Por eso, si prevés que Trump continuará empujando al mundo hacia mayores conflictos o alianzas fracturadas, podría tener sentido tener una parte de tu portafolio en acciones de defensa. No se trata de apoyar la guerra, se trata de entender hacia dónde fluye el dinero cuando el mundo entra en modo supervivencia. Vamos ahora al tercer factor: la presión de Trump sobre la Reserva Federal para que baje las tasas de interés. Cuando las tasas bajan, los precios de los bonos suben, el endeudamiento se vuelve más barato y las acciones de crecimiento, especialmente del sector tecnológico, tienden a rebotar con fuerza. Así que si estás líquido, es decir, si tienes efectivo esperando el momento oportuno y el mercado se hunde como consecuencia de una jugada planeada, podrías estar en la posición perfecta para entrar justo cuando las tasas comiencen a caer. Solo mira marzo del año 2020. La Reserva Federal bajó las tasas a casi cero, y en cuestión de semanas, el índice S&P 500 se disparó más de un 60%. Las acciones tecnológicas en el Nasdaq se duplicaron. Incluso Bitcoin pasó de cerca de $10,000 a $60,000 en el año siguiente. La historia no se repite exactamente, pero hay patrones que vale la pena observar. Cuando el miedo alcanza su punto máximo y las tasas bajan, el potencial de crecimiento se dispara. Y ahora llegamos al cuarto y último factor, el caos estratégico. Esta es quizás la carta más peligrosa, pero también la más calculada del supuesto juego de Trump. Al crear un entorno donde las instituciones pierden credibilidad y las alianzas globales se tambalean, lo que se produce es un aumento generalizado de la incertidumbre. Y en ese escenario, lo único que puede proteger tu dinero de verdad es la diversificación. Déjame explicarte algo que incluso Warren Buffett ha dicho muchas veces. Nadie, ni siquiera él, puede predecir exactamente cuándo ni cómo ocurrirá un colapso. Por eso, no pones todo tu capital en una sola clase de activos. Lo que haces es construir una máquina resistente a todo clima. Esto significa repartir tu dinero entre diferentes sectores, industrias y clases de activos. ¿Un ejemplo concreto? Ten una porción de tu portafolio en acciones de dividendos sólidos, como Johnson & Johnson o Procter & Gamble. Estas empresas tienden a resistir las tormentas económicas y siguen pagando a sus accionistas incluso cuando todo se tambalea. Otra porción debería ir a bonos, especialmente a bonos del tesoro de corto plazo, que tienden a mantenerse estables cuando las tasas bajan. Puedes incluir una pequeña parte en criptomonedas si puedes tolerar la volatilidad, porque en escenarios de crisis, los criptoactivos se comportan de forma impredecible, a veces incluso como refugio. Añade exposición a divisas extranjeras, porque si el dólar estadounidense se vuelve inestable, otras monedas podrían ganar valor y proteger tu poder adquisitivo. Recuerda, no estás apostando por un único ganador. Estás construyendo una estructura que puede resistir lo que venga. Deja que Trump agite las aguas. Deja que el mercado caiga. Deja que los titulares griten recesión. Si tienes un plan, una base sólida y una mentalidad a largo plazo, este supuesto colapso planeado no te aplastará, te posicionará. Buffett lo dijo mejor que nadie. El mejor momento para desplegar capital es cuando las cosas están cayendo. Así que en lugar de correr hacia las salidas cuando todo parece arder, prepárate para entrar mientras los demás huyen. No se trata de ser insensible, se trata de ser inteligente. La economía se mueve en ciclos. Las crisis son inevitables, pero también lo son las oportunidades. Mira, en los momentos de caos es cuando nacen las grandes fortunas. No cuando el mercado está tranquilo, sino cuando todo está en ruinas. Así que hazte la pregunta, ¿vas a ser de los que corren al ver el humo o de los que se preparan para reconstruir mientras otros entran en pánico? Y aquí va un consejo más, quizás el más importante de todos, la paciencia. En un mundo de inmediatez, de clics rápidos y decisiones impulsivas, la paciencia es tu ventaja injusta. Buffett no se volvió multimillonario por comprar y vender cada semana. Lo hizo esperando el momento adecuado y dejando que el interés compuesto hiciera su trabajo. Y tú puedes hacer lo mismo. Guía paso a paso para aprovechar el caos. Económico paso 1. Crea un fondo de emergencia. Este paso es tan básico que muchos lo subestiman. Pero créeme, es tu salvavidas financiero. Antes de pensar en inversiones, asegúrate de tener entre 3 y 6 meses de tus gastos mensuales guardados en una cuenta segura y de acceso inmediato. Este dinero no está para crecer, está para protegerte. En medio de una recesión, con despidos, inflación o emergencias inesperadas,
Este fondo es lo que te permite respirar, pensar con claridad y evitar decisiones precipitadas como vender tus inversiones en el peor momento. Paso 2. Elimina deudas con intereses altos. Nada te hunde más rápido durante una crisis que una deuda que sigue creciendo. Las tarjetas de crédito, préstamos personales y otros créditos con tasas superiores al 10 o 15% deben ser eliminados tan pronto como sea posible. Piensa en esto como si estuvieras tratando de subir una escalera financiera mientras alguien te ala hacia abajo. Una vez que eliminas ese peso, puedes empezar a construir con velocidad. Paso 3. Automatiza tu inversión con disciplina. Aquí es donde entra el concepto de promedio del costo en dólares. Escoge una cantidad fija, por ejemplo, $200 quincenales, y prográmala para invertirla automáticamente, sin importar lo que haga el mercado. La clave aquí es la consistencia. Cuando el mercado cae, compras más acciones por menos dinero. Cuando sube, compras menos, pero sigues acumulando. Con el tiempo, esta estrategia reduce tu riesgo y aumenta tu potencial de retorno. No se trata de acertar con el momento, se trata de estar siempre en el juego. Paso 4. Diversifica con estrategia. Aquí no estamos hablando de tener 20 fondos de inversión parecidos. Me refiero a una diversificación real. Divide tu portafolio en diferentes clases de activos que se comportan de forma distinta en tiempos de crisis. Incluye acciones de crecimiento para capturar la recuperación cuando el mercado rebote. Acciones defensivas o de dividendos que se mantienen firmes en tiempos difíciles. Bonos del tesoro a corto plazo, que ofrecen estabilidad cuando las tasas bajan. Inmobiliario, ya sea directamente o a través de REITs, que genera renta y puede subir si las tasas bajan. Una pequeña exposición a criptomonedas como cobertura frente a sistemas financieros tradicionales. Fondos internacionales o ETFs globales para protegerte si el dólar se debilita. Paso 5. Prepárate mentalmente para la volatilidad. Este puede parecer un paso emocional, pero es clave. Porque cuando el mercado caiga un 20 o 30%, y lo hará tarde o temprano, tu reacción lo es todo. ¿Entrarás en pánico y venderás? ¿O seguirás tu plan y aprovecharás los descuentos? La diferencia entre un inversor exitoso y uno frustrado no está en su inteligencia, sino en su control emocional. La paciencia y la convicción son tus herramientas más valiosas. Paso 6. Identifica sectores con viento a favor. Durante el caos, no todos los sectores se hunden. De hecho, algunos se fortalecen. Aquí van algunos que podrían beneficiarse si el escenario planteado se materializa. Defensa y tecnología militar. Empresas como RTX, Lockheed Martin, Northrop Grumman. Tecnología y ciberseguridad. Compañías que ayudan a proteger infraestructura digital. Salud y farmacéutica. Sectores que mantienen demanda incluso en recesión. Consumo básico. Alimentos, higiene y productos esenciales. Energía, especialmente si hay tensiones con países productores. Paso 7. Mantente informado pero no influenciado. Hay una gran diferencia entre estar informado y dejarse llevar por el ruido. Las noticias de última hora, los titulares catastróficos y los expertos de televisión que cambian de opinión cada semana solo te llenan de ansiedad. En lugar de eso, escoge unas pocas fuentes confiables, revisa información objetiva y mantén una rutina de revisión mensual o trimestral. No necesitas ver tu portafolio todos los días. De hecho, eso suele ser contraproducente. Paso 8. Ten un plan de salida, pero con lógica. Esto no significa que debas vender todo si el mercado cae. Significa que debes tener reglas claras sobre cuándo tomar ganancias, cuándo reducir exposición si algo cambia estructuralmente y cuándo reequilibrar tu portafolio. Por ejemplo, si una acción se dispara un 100% y ahora representa el 30% de tu portafolio, podrías vender una parte para redistribuir el riesgo. No es cobardía, es gestión inteligente. Paso 9. Invierte también en ti. Durante tiempos de caos económico, el mejor activo en el que puedes invertir es tu propia capacidad de generar ingresos. Mejora tus habilidades. Aprende sobre finanzas, tecnología, idiomas, comunicación o liderazgo. Toma cursos online, lee libros, busca mentores. Cuanto más valor aportes al mercado, más difícil será que una crisis te saque del juego. Warren Buffett lo dice todo el tiempo: la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Escribe: la abundancia me sigue. Paso 10. Prepárate para aprovechar las oportunidades. Cuando llegue el momento, cuando el mercado esté en su punto más bajo, cuando los titulares digan, es el fin,
tú estarás listo. No tendrás miedo. Tendrás un plan y comprarás activos valiosos a precios de ganga. Y mientras otros lamentan pérdidas o culpan al sistema, tú estarás construyendo riqueza. Porque no ganan los que entran en pánico. Ganan los que entienden el juego, preparan su estrategia y actúan con inteligencia. Hay momentos en la historia en los que el mundo cambia sin pedir permiso. Momentos en los que las reglas del juego económico que conocíamos se derrumban. Momentos en los que no basta con seguir haciendo lo de siempre. Hay que ver lo que otros no quieren ver. Prepararse para lo que la mayoría ignora. Y actuar antes de que sea demasiado tarde. Ray Dalio, uno de los inversores más respetados del planeta, no solo lo ha visto venir, lo está gritando. Y no lo dice cualquiera. Lo dice el fundador del mayor fondo de cobertura del mundo. Lo dice alguien que ha anticipado crisis tan devastadoras como la del 2000 o la del 2008. Lo dice alguien que no necesita convencerte de nada, porque sus números hablan por él. Y ahora, su mensaje es claro. Estamos al borde de un cambio económico sin precedentes. Un nuevo orden mundial. Una tormenta que está gestándose en silencio, pero que cuando estalle, arrastrará consigo todo lo que creíamos estable. El valor del dinero, las inversiones tradicionales, la hegemonía del dólar, incluso el liderazgo global tal como lo conocemos. Escribe, nada me detiene, todo me impulsa. Esta es la mentalidad de quienes están destinados a lograr grandes cosas. Decláralo ahora. Dalio lo ha resumido en 3 problemas. 3 fuerzas que, si se cruzan como él anticipa, provocarán una recesión global más profunda que cualquier otra en las últimas décadas. Y lo más alarmante es esto, no estamos preparados. No los gobiernos, no las empresas, y mucho menos los pequeños inversores. El primero de estos problemas es uno que muchos han querido ignorar, la lucha de clases, pero no como una simple confrontación política. No, es algo más profundo, más estructural. Es la consecuencia de un modelo económico que ha ampliado año tras año la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen. Una brecha que ya no es solo injusta, es peligrosa. Dalio lo explica con datos. El 1% de la población acumula más riqueza que nunca. El 50% más pobre cada vez tiene menos. Menos activos, menos propiedades, menos capacidad de protegerse ante la inflación, menos voz, menos opciones. Y cuando esa desigualdad se convierte en rabia, en frustración, en desesperanza, el sistema tiembla, se polariza, estalla. Porque un modelo donde solo ganan unos pocos no se sostiene para siempre. Y eso nos lleva al segundo gran problema, la deuda. El mundo está endeudado hasta el cuello. Estados Unidos, Europa, Japón. Gobiernos que ya no tienen margen para más. Que solo pueden hacer 2 cosas. Subir los tipos de interés para frenar la inflación o imprimir más dinero para pagar sus compromisos. Ambas opciones son un callejón sin salida. Porque si suben los tipos, las economías se desaceleran. Si imprimen más dinero, la inflación se dispara. Es el círculo vicioso del fin de ciclo. Y estamos en él. Dalio es claro. Los bonos del Tesoro americano, que durante décadas fueron considerados el activo más seguro del mundo, hoy son una inversión arriesgada. Porque nadie quiere deuda que se devalúa. Porque nadie confía en un sistema que solo sobrevive inyectando dinero nuevo. Y lo peor es que esta estrategia, lejos de solucionar el primer problema, lo agrava. Porque cuanto más dinero se imprime, más se dispara el precio de los activos. Y quienes no tienen activos se quedan atrás, otra vez. Y entonces llegamos al tercer factor. El más geopolítico, el más trascendental, el más irreversible, el ascenso de China. Según Ray Dalio, estamos presenciando el final de la supremacía de Estados Unidos. Un país que durante los últimos 70 años ha liderado el mundo en lo económico, lo militar, lo político, pero que hoy muestra signos de declive, altos niveles de deuda, conflictos sociales internos, devaluación del dólar, un sistema dividido, frágil, vulnerable. Mientras tanto, China avanza, consolida poder, acumula riqueza, invierte en tecnología, en educación, en influencia internacional. Y aunque muchos lo quieran negar, Dalio lo deja claro. Estamos viendo una transición de poder global. Y cuando eso ha ocurrido en la historia, cuando un imperio cae y otro asciende, el cambio siempre viene acompañado de tensión, incertidumbre y conflicto. Ray Dalio incluso se atreve a ponerle fecha al cambio. No mañana, pero tampoco dentro de 50 años. Su pronóstico es claro. En 5 años, el mundo será completamente distinto al que conocemos hoy. Y no por ciencia ficción, por lógica económica,
por ciclos históricos, por señales que ya están frente a nosotros, si sabemos verlas. Y aquí es donde entra lo más importante, porque no basta con entender el problema, hay que actuar, hay que protegerse, hay que anticiparse. Y para eso, Ray Dalio también ha dado recomendaciones claras para los inversores, grandes o pequeños, que quieren sobrevivir y prosperar en este nuevo orden mundial. ¿Quieres que continúe con la segunda parte de este guión, donde desarrollamos las estrategias de inversión que Dalio recomienda para protegerse ante esta crisis global? Entonces, si Ray Dalio ve venir un cambio económico tan profundo, si anticipa una tormenta perfecta con desigualdad social, sobreendeudamiento y una disputa geopolítica de proporciones históricas, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer alguien de a pie, alguien que no dirige un fondo de 100.000 millones de dólares, para proteger su dinero, su patrimonio, su futuro? Aquí es donde empieza lo más importante de este video, las estrategias. Las decisiones reales que puedes empezar a tomar hoy mismo. Porque Ray Dalio no solo advierte, también propone, y su propuesta es clara: quien no actúe perderá, pero quien se prepare puede salir fortalecido. La primera recomendación que da Ray Dalio es contundente: no mantengas tu dinero en efectivo. Sí, así como lo oyes, el efectivo, esa supuesta zona segura, hoy se ha convertido en una trampa. Porque en un mundo donde los gobiernos imprimen dinero sin control, el valor real de cada billete disminuye día tras día. El precio de las cosas sube, el coste de vida se dispara, pero el dinero en tu cuenta bancaria sigue igual, sin crecer, sin defenderse, y cada año vale menos. Dalio lo resume así: el efectivo es basura. Puede sonar radical, pero es la verdad incómoda. Tener dinero parado es como tener un barco con un agujero. Se hunde lentamente. Y si no haces algo, te hundes con él. Entonces, ¿dónde refugiarse? Aquí llega su segunda gran recomendación: activos reales. Bienes que existen, que tienen valor intrínseco, que no dependen del capricho de los bancos centrales. ¿Ejemplos? Acciones, propiedades inmobiliarias, oro, empresas que generan caja, activos productivos. Todo aquello que pueda protegerte del veneno silencioso de la inflación. Dalio insiste: en épocas de incertidumbre, los activos reales son tu escudo, porque mientras el dinero pierde valor, los activos, especialmente los de calidad, tienden a apreciarse. Y si además generan flujo de efectivo, mejor todavía. Estás cobrando mientras otros ven sus ahorros derretirse. Pero aquí es donde entra otro punto crucial: la diversificación. Dalio ha sido, durante décadas, un defensor de la diversificación estratégica. No diversificar por miedo, sino por inteligencia. Porque nadie, ni siquiera él, puede predecir el futuro con exactitud. Porque el mundo está lleno de variables. Y porque poner todos los huevos en una sola canasta es invitar al desastre. Su enfoque se resume en una frase que deberías grabarte a fuego: diversifica sin sacrificar rentabilidad. Escribe: nada me detiene, todo me impulsa. Esta es la mentalidad de quienes están destinados a lograr grandes cosas. Decláralo ahora. ¿Y cómo se hace eso? A través de una cartera balanceada, con activos de diferentes clases. Acciones, sí, pero también bonos internacionales, oro, ETFs, inmuebles. Y todo ello repartido no solo en sectores, sino en regiones. Porque si una parte del mundo cae, otra puede subir. Si una industria sufre, otra puede estar floreciendo. Este concepto lo llevó a crear su famosa cartera All Weather, o de las 4 estaciones. Una estrategia pensada para rendir bien en cualquier entorno económico: crecimiento, recesión, inflación o deflación. No es infalible, pero ha sido notablemente resiliente a lo largo del tiempo. Y si estás pensando que todo esto es para millonarios, detente. Porque Dalio lo deja claro: estas estrategias también sirven para pequeños inversores. La clave está en entender el concepto, en no dejarte llevar por la moda o el miedo, en construir tu portafolio como construirías una casa, con cimientos sólidos, con equilibrio, con visión de largo plazo. Además, en su entrevista reciente con CNBC, Dalio va más allá. Habla directamente a las personas como tú y como yo. Dice: vamos a vivir en un mundo mucho más incierto. No podemos evitar el riesgo, pero sí podemos manejarlo. Y manejarlo significa estar preparado. Por eso, uno de los activos que más está acumulando en su cartera actual es el oro. No como un salvavidas milagroso,
sino como un componente clave de defensa. El oro ha sido durante milenios reserva de valor. No genera rendimiento por sí solo, no paga dividendos, pero en tiempos de crisis preserva poder adquisitivo. Y eso, en un mundo que se tambalea, vale oro. Literalmente. Junto al oro, otra pieza central en su cartera es el sector tecnológico. Sí, en medio de todo este caos, Dalio ve oportunidades claras en la innovación. Empresas como Google, Microsoft, Visa, Facebook. Compañías que, a pesar de las turbulencias, lideran el mundo digital, procesan información, mueven datos, dinero y personas. Empresas que, pase lo que pase, seguirán siendo clave en la estructura del mundo moderno. ¿Y qué está evitando? El sector bancario. ¿Por qué? Porque los bancos son extremadamente sensibles al ciclo económico. Porque sus beneficios dependen de los tipos de interés, del crédito, de la estabilidad. Y según Dalio, lo que viene es todo menos estable. Por eso ha reducido su exposición a gigantes como JP Morgan o Bank of America. No porque sean malos negocios, sino porque en el nuevo orden, sus vulnerabilidades se harán más evidentes. También ha hecho algo muy interesante. Ha apostado por las pequeñas empresas, a través del ETF del Russell 2000. ¿Por qué? Porque cuando baja la liquidez, cuando se estimulan los mercados, las pequeñas capitalizaciones tienden a responder más rápido que las grandes. Tienen más potencial de crecimiento relativo. Y Dalio, pese a su enfoque conservador, no le teme al rendimiento, siempre que el riesgo esté calculado. Todo esto nos lleva a una conclusión simple pero poderosa. No podemos seguir pensando como antes. El mundo está cambiando. Las reglas están cambiando. Y lo peor que puedes hacer es quedarte quieto esperando que todo vuelva a ser como antes. No va a ocurrir. Y quienes no lo acepten, lo pagarán caro. Pero tú no eres de esos. Porque has llegado hasta aquí. Porque estás aprendiendo. Porque estás escuchando no solo lo que se dice, sino lo que se oculta entre líneas. Porque estás dispuesto a actuar con visión, con cabeza, con estrategia. Y esa es la mayor ventaja que puedes tener en este momento histórico. Y si estás pensando que todo esto suena grande, complejo o incluso inabarcable para alguien que no se dedica a las finanzas, te entiendo. Pero aquí viene lo más importante. No necesitas ser un experto para empezar a protegerte. Solo necesitas hacer lo que hace la gente inteligente cuando sabe que se acerca una tormenta. Preparar el terreno, asegurar los pilares y actuar antes de que llueva. Ray Dalio no está lanzando alertas para generar miedo. Lo hace porque, según sus propias palabras, estos tres problemas, la desigualdad, la deuda y la transición geopolítica, no son simples ciclos económicos. Son fuerzas estructurales que definen eras. Son fuerzas que han hecho caer imperios enteros en el pasado. Y la historia nos lo ha mostrado una y otra vez. Quienes no aprenden de ella, la repiten como víctimas. Pero tú no tienes que ser una víctima, porque tienes acceso a la información, a las herramientas y, sobre todo, al tiempo. Tiempo para ajustar tu estrategia. Tiempo para dejar de pensar que ahorrar en el banco es sinónimo de seguridad. Tiempo para asumir que el mundo que viene no va a perdonar a quien no se adapte. Y es aquí donde tú decides, no los gobiernos, no los bancos, no las grandes fortunas. Tú decides qué hacer con tu dinero, con tu mentalidad, con tu estrategia. Porque el error más grande que comete la mayoría es la pasividad. Saber que algo viene y no hacer nada. Escuchar, asentir y luego continuar como si nada. Hasta que ya es tarde, hasta que el valor de sus ahorros se derrite, hasta que sus inversiones se desploman, hasta que se dan cuenta de que el mundo ya cambió, pero ellos no. Dalio lo repite una y otra vez. Quien no invierte, pierde. Y no se refiere a apostar en la bolsa. Se refiere a poner tu dinero donde tenga sentido, donde tenga posibilidad de crecer, o al menos de protegerse. ¿Y cómo empieza eso? Empieza con educación financiera. Porque puedes tener todo el dinero del mundo, y aún así perderlo si no entiendes cómo funciona. Puedes trabajar toda tu vida, y llegar a viejo sin nada si no sabes dónde poner tu esfuerzo. Por eso, el primer activo que tienes que adquirir no está en la bolsa ni en una propiedad. Está en tu cabeza. Lee, aprende. Pregunta. Deja de consumir solo entretenimiento y empieza a consumir contenido que te prepare. Cambia una hora de redes sociales por una hora de libros, de análisis, de videos como este. Esa inversión, créeme, tiene el mejor retorno a largo plazo. Después construye tu portafolio. No importa si empiezas con poco. Lo importante es empezar. Recuerda,
No se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo lo mueves. Un portafolio bien estructurado puede ser tu escudo frente a la inflación, tu motor de crecimiento, tu pasaporte a la tranquilidad futura. Sigue el modelo de los grandes. Mira lo que están haciendo inversores como Dalio, no para copiar, sino para inspirarte. Porque si él está saliendo de ciertos sectores y apostando por otros, no es por capricho. Es porque ve venir lo que otros aún niegan. Y hazlo a tu escala. Si no puedes comprar oro físico, busca ETFs respaldados por oro. Si no puedes adquirir propiedades completas, explora fondos de inversión inmobiliaria. Si no puedes diversificar como un multimillonario, diversifica con lo que tienes. Con inteligencia, con visión, con disciplina. Evita el error de buscar la inversión perfecta. No existe, pero sí existe una inversión bien pensada, bien distribuida, bien monitoreada. Y esa es la que, con el tiempo, te da estabilidad. Evita también caer en el miedo, porque el miedo paraliza. Y lo que viene no es solo peligro, también es oportunidad. Las mayores fortunas del mundo se han construido en momentos de crisis, porque mientras la mayoría huye, unos pocos entienden, se preparan y avanzan. Dalio está diciendo que vamos hacia una nueva era. Una era donde los líderes cambiarán, donde los sistemas monetarios se redefinirán, donde las reglas del dinero ya no serán las mismas. Y si tú entiendes eso ahora, no solo te estás protegiendo, te estás posicionando. ¿Te imaginas dentro de 5 años mirando hacia atrás, sabiendo que te preparaste, que no esperaste, que tomaste acción cuando aún tenías margen? ¿Te imaginas poder decir, cuando todo cambió, yo ya había cambiado? Esa es la diferencia entre ser arrastrado por la marea o surfear la ola. Y si crees que esto es solo para los que tienen mucho, déjame recordarte esto. Los grandes inversores también empezaron de cero. Lo que los hizo grandes no fue el capital, sino su forma de pensar, su manera de actuar, su capacidad de ver más allá del ruido, de confiar en sus principios cuando todo el mundo gritaba lo contrario. Tú puedes hacer lo mismo, porque el verdadero capital eres tú. Tu mente, tus decisiones, tu constancia, tu disposición para aprender, desaprender y volver a construir. Eso es lo que importa. Eso es lo que te hará diferente. Así que aquí estás, frente al conocimiento, frente a una advertencia clara, frente a una hoja de ruta. Y ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con ella? No estás viendo este video por casualidad. Tal vez fue un clic impulsivo. Tal vez alguien te lo recomendó. Tal vez aparecimos en tu feed justo cuando estabas preguntándote qué hacer con tu dinero, con tu vida, con tu futuro. Pero sea como sea, ahora estás aquí. Y lo que hagas con esta información marcará la diferencia entre ser uno más del montón o ser de los pocos que tomaron el control. Ray Dalio no necesita que lo escuches. Ya hizo su fortuna. Ya escribió su historia. Pero tú todavía la estás escribiendo. Tú aún estás en la etapa de decisiones que cambiarán el rumbo. Y este guión, esta conversación silenciosa entre tú y yo, podría ser uno de esos momentos. ¿Sabes cuál es el mayor peligro? No es la inflación, no es la deuda, no es China, no es la caída del dólar. Es creer que nada va a pasar. Ese pensamiento, cómodo y traicionero, es el que deja a millones de personas sin preparación, sin defensa, sin rumbo, cuando todo se derrumba. Y no tiene por qué ser así. Tú puedes ser la excepción. Tú puedes ser de los que vieron venir la ola y aprendieron a nadar, de los que se formaron, de los que ajustaron su portafolio, de los que entendieron que el verdadero poder está en no depender de nadie, ni del banco, ni del gobierno, ni del patrón, ni de la suerte. Hay una frase que me gusta mucho y que resume todo esto. Cuando cambias tu visión del mundo, el mundo que ves cambia. Hoy, probablemente ya no veas la economía como antes. Ya no pienses que el efectivo es seguro. Ya no confíes ciegamente en las mismas fórmulas de siempre. Y eso está bien, porque estás despertando. Y cuando despiertas, ya no puedes vivir igual. Tienes que actuar. No tienes que hacerlo todo hoy. Pero sí puedes hacer algo. Un primer paso, un primer libro, un primer cambio en tu cartera, una conversación sobre dinero con tu pareja, con tu hijo, con tu socio. Un movimiento, uno solo, pero tuyo. Porque ese es el secreto. El futuro no se espera, se construye. Y créeme cuando te digo esto, el mundo va a cambiar. No sabemos exactamente cómo ni cuándo, pero sabemos que lo hará. Y cuando eso pase, muchos mirarán hacia atrás y dirán, ojalá me hubiera preparado. Pero tú, si estás aquí,
Si llegaste hasta este punto, ya diste el primer paso. Ya estás un paso adelante. Ya formas parte de esa minoría que se atreve a pensar diferente. Y ahora es tu turno. No del gobierno, no del Banco Central, no de Wall Street. Tu turno de tomar decisiones, de formarte, de protegerte, de crecer, de convertirte en el tipo de persona que no solo sobrevive a los cambios, sino que prospera gracias a ellos. Ray Dalio lo ha dicho claro. El mundo que viene no se parecerá al que dejamos atrás. Y eso puede sonar aterrador o liberador. Depende de ti, de tu preparación, de tu actitud, de tu visión. Así que sal de aquí con una decisión, con una acción concreta. No lo dejes para mañana, porque cada día que pasa es un día menos para prepararte. Y un día más cerca del nuevo orden mundial que ya está en marcha. Gracias por estar aquí, por escuchar, por pensar, por cuestionar, por querer aprender. Eso ya te convierte en alguien diferente, en alguien con potencial real de transformar su realidad. Comparte esto con quien lo necesite, con quien no se atreve, con quien aún está dormido. Porque el conocimiento que no se comparte, se pierde. Y si quieres más contenido como este, suscríbete. Porque aquí, en Economía Sumergida, no te vamos a dar excusas, te vamos a dar herramientas. Y ahora sí, termina el video. Pero empieza el verdadero trabajo. El de cambiar tu mentalidad, el de construir tu libertad, el de prepararte para lo que viene. Porque no hay nada más poderoso que una mente consciente, con un plan. Nos vemos pronto. Y recuerda, el futuro pertenece a quienes lo construyen hoy. Has escuchado muchas veces que el dinero no lo es todo. Y es verdad. El dinero no te da amor, no te da salud, no te da propósito. Pero también es cierto que la falta de dinero puede destruirlo todo, puede arruinar una relación, envenenar una familia, frenar una idea, apagar una pasión. El dinero por sí solo no es libertad, pero sin él, la libertad se convierte en un lujo inalcanzable. Y esa es la razón por la que hablar de dinero no es frívolo, es necesario. Porque cuando no lo haces, cuando no aprendes, cuando no te preparas, te conviertes en esclavo del sistema. Vives para pagar, vives para sobrevivir, vives para tapar agujeros que nunca dejan de abrirse. No eres libre, eres funcional, un engranaje más, reemplazable, previsible, manipulable. Escribe, nada me detiene, todo me impulsa. Esta es la mentalidad de quienes están destinados a lograr grandes cosas. Decláralo ahora, pero cuando entiendes el dinero, lo ves por lo que realmente es, una herramienta de autonomía, una forma de intercambiar valor, un multiplicador de tus decisiones. Y de repente, el miedo se disipa, porque ya no dependes del vaivén del mercado, ya no te aterran las noticias, ya no vives a merced de lo que hagan los políticos o los bancos, porque ahora tienes una estrategia. Y sobre todo, tienes un criterio. Eso es lo que hace la diferencia entre la mayoría y los que lideran su vida. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que no necesitas permiso para empezar. No tienes que esperar a tener más dinero, más tiempo o más conocimiento. Porque el cambio real no empieza en tu cartera, empieza en tu mentalidad. Empieza el día que decides que ya no vas a ser un simple espectador, que vas a aprender, a construir, a invertir con conciencia. Que vas a dejar de seguir a la masa y vas a empezar a tomar decisiones con visión. Y aquí es donde el mensaje de Ray Dalio se convierte en algo más que una advertencia económica. Se convierte en una invitación a despertar. Porque si hay algo que este nuevo orden mundial nos está diciendo, es que no podemos seguir viviendo con mentalidad del siglo pasado. Ya no vivimos en una era de seguridad laboral, de jubilaciones garantizadas, de crecimiento infinito. Vivimos en una era de disrupción, de transformación, de imprevisibilidad. Y en esa era, solo sobreviven los que piensan diferente. Los que se preparan antes de que sea obligatorio. Los que no dependen de las reglas, porque están ocupados escribiendo las suyas propias. Tú puedes ser uno de ellos. Y no porque te lo diga yo, sino porque si has llegado hasta aquí, si has leído, sentido, analizado y reflexionado todo este mensaje, ya has demostrado que tienes lo más importante: voluntad. Ahora solo te falta convertir esa voluntad en acción. Y no necesitas grandes gestos, solo necesitas constancia. Porque la libertad financiera no se construye en un día, pero sí se empieza en uno. Tal vez sea este. Tal vez hoy decidas abrir tu primer ETF, o hacer tu primera compra de oro, o diversificar tu portafolio, o simplemente sentarte a escribir tu plan. Sea lo que sea, hazlo.
Porque si algo hemos aprendido de los grandes inversores, de los visionarios, de los que realmente entienden cómo funciona el mundo, es que el momento perfecto nunca llega. Lo creas tú. Así que cierra este video con una decisión. Corta el ruido, cierra las distracciones y enfócate en lo que depende de ti. Tus finanzas son el reflejo de tu conciencia. Y tu conciencia, una vez despierta, no vuelve a dormirse. Así que levanta la mirada, sal ahí fuera y empieza a construir no solo un mejor portafolio, empieza a construir una mejor vida. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará. ¿A dónde va el dinero cuando desaparece en una recesión? Trillones de dólares evaporados del mercado bursátil. Miles de empleos perdidos. La riqueza de los hogares cae al nivel más bajo en una década. Pero espera, ¿a dónde se fue todo ese dinero? No hay un grupo secreto escondido en las montañas quemando pilas de billetes cada vez que la bolsa cae. De hecho, durante la mayoría de las recesiones, los gobiernos hacen todo lo contrario, imprimen más dinero. Entonces, si se borra del mercado de valores, si se parte por la mitad, si aparentemente se pierde, ¿a dónde realmente va a parar? Bienvenido, este es el lugar donde los futuros millonarios vienen a encontrar respuestas. Y la verdad es esta, ese dinero ni siquiera estaba ahí para empezar. Si piensas en el dinero como algo sólido y fijo, como números en tu cuenta bancaria que siempre permanecen igual sin importar lo que pase en el mundo, entonces escuchar que trillones de dólares fueron borrados del mercado puede sonar como si alguien hubiera pasado con una aspiradora gigante y se lo hubiera llevado todo, desapareciendo para siempre. Pero eso ocurre porque confundimos tres cosas fundamentales: dinero, precio y valor. Estas tres cosas trabajan juntas, pero no son lo mismo. El dinero es simplemente una unidad, una forma de medir lo que creemos que algo vale. Es la herramienta que usamos para contar, comparar e intercambiar. El valor, por otro lado, es una creencia, una percepción colectiva de cuánto vale algo, y esa percepción puede cambiar. Finalmente, el precio es el acuerdo entre el comprador y el vendedor. Es el número que expresa ese valor usando dinero. Lo que normalmente vemos es el número. Tengo $10, pero esos $10 solo importan porque todos creemos que valen algo. El sistema entero se sostiene gracias a nuestra fe colectiva. Esta fe es la que permite que el dinero almacene valor a lo largo del tiempo. Pero cuando esa fe tiembla, todo lo demás tiembla también. Y la percepción puede cambiar increíblemente rápido, especialmente cuando todos cambian su percepción al mismo tiempo. Cuando eso ocurre, la gente deja de confiar en los mercados, en los bancos, en las empresas, incluso en sus propios vecinos. Y eso es lo que realmente cambia el valor de las cosas. El número puede seguir ahí, intacto en la pantalla de tu app bancaria. Pero lo que has perdido no es dinero físico. Has perdido confianza. Y esta pérdida de confianza no se limita solo a las acciones. También puede afectar a tu casa. Tu propiedad podría devaluarse un 15% solo porque otra persona en tu barrio tuvo que vender barato. Ese precio bajo resetea todo el mercado local. Este fenómeno se llama valoración a mercado. Es decir, el valor de tu activo se basa en lo que otros están dispuestos a pagar hoy, no en lo que tú pagaste ni en lo que decías que valía ayer. Es una creencia en el futuro de una empresa, un producto o un mercado. Cuando esa fe se rompe, el valor se evapora. Un ejemplo claro fue lo que pasó con Nvidia en enero de 2025. La empresa estaba en la cima del mundo, la más valiosa en todo el mercado. Pero entonces, China lanzó su nueva tecnología DeepSeek. Los analistas tardaron unos días en analizar la amenaza. El 27 de enero, el mercado abrió, los inversores reaccionaron y el valor de Nvidia cayó un 17%. Se borraron $589 mil millones en un solo día. Pero ese dinero no fue robado. Nadie se lo llevó a su casa. Simplemente, los inversores decidieron que ya no valía lo mismo que ayer. De hecho, al día siguiente muchos reconsideraron. La acción de Nvidia subió casi un 9%. Así de rápido puede cambiar la percepción de valor. No hay nada tangible en todo esto. Todo sucede en nuestra mente. El valor jamás fue impreso. Era solo un número en una pantalla, un acuerdo momentáneo entre compradores y vendedores. Cuando la fe desaparece, el valor desaparece con ella. Ahora, esto nos lleva a una pregunta más filosófica. Si todo es una percepción colectiva, ¿significa eso que las pérdidas no importan? ¿Que no hay consecuencias reales? Ojalá fuera así de sencillo. Imagina un barco. 100 personas a bordo. El barco es la economía. Tiene 7 niveles o cubiertas. Se dirige río arriba.
parando en diferentes estaciones. Nadie quiere bajarse, pero en cada crisis, algunos son forzados a abandonar el barco. ¿Quiénes son los primeros en caer? Los de las cubiertas más bajas. La gente que vive de cheque en cheque. Aquellos sin activos, sin ahorros, sin red de protección. Cuando el mercado se tambalea, ellos no solo pierden valor en papeles, pierden estabilidad, pierden techo, pierden comida. Mientras los ricos ven la volatilidad como una molestia pasajera, los pobres experimentan un auténtico colapso existencial. Y esta es una parte brutal de la recesión. Golpea primero y más fuerte a los que menos tienen. ¿Sabes por qué los titulares dicen que multimillonarios como Elon Musk pierden $200.000 millones? Porque la mayoría de su riqueza está atada a acciones. Y cuando bajan, su patrimonio neto baja, en papel. Pero su vida diaria no cambia. No venden sus acciones, no liquidan activos. Siguen siendo dueños de fábricas, empresas, propiedades. En términos prácticos no pierden casi nada. Mientras tanto, la persona promedio pierde su trabajo, su casa, su capacidad de comprar alimentos. Todo porque la velocidad del dinero se detiene. En una economía saludable, $1 circula 5, 6, hasta 7 veces al año. Paga salarios, compra productos, financia inversiones. En recesión, ese mismo dólar puede circular solo 1 vez y media, tal vez 2 veces. ¿El resultado? Todo se ralentiza. El restaurante no recibe clientes. El chef pierde horas de trabajo. La tienda vende menos. El proveedor produce menos. Se despiden empleados. El dinero no desaparece, se detiene. Y cuando el dinero se detiene, se estanca todo. Progreso, innovación, crecimiento. Es por eso que en momentos así, mientras la mayoría se paraliza, algunos ven una oportunidad única: construir, lanzar, invertir. Mientras todos aparcan su dinero en cuentas de ahorro, bonos del gobierno, fondos de mercado monetario, los más audaces empiezan proyectos, compran activos baratos, plantan las semillas de su futura fortuna. Pero no todo es color de rosa, porque hay un enemigo silencioso esperando: la inflación. Cuando estacionas tu dinero en una cuenta de ahorro que paga 0.4% de interés, mientras la inflación sube 3 o 4% anual, estás perdiendo poder adquisitivo cada día. No lo ves porque el número sigue igual, pero tu dinero vale menos. $10.000 hoy no compran lo que compraban hace un año, y comprarán aún menos el próximo año. Así que ese dinero seguro en realidad se va erosionando lentamente. Por eso algunos trasladan su dinero a activos reales: oro, arte, tierras agrícolas. En la recesión de 2008, el oro pasó de $730 la onza a más de 1.300 en solo 2 años. La tierra agrícola, menos glamorosa pero siempre útil, ha promediado rendimientos del 12% anual en las últimas 2 décadas. El arte también se convierte en refugio. Obras de artistas reconocidos no solo preservan valor, sino que incluso pueden incrementarlo. Durante la crisis de 2008, la colección privada de Yves Saint Laurent recaudó más de $480 millones en subasta. Mientras el sistema financiero colapsaba, los ultrarricos seguían comprando arte como si nada. Y ahora, gracias a plataformas modernas, no necesitas millones para acceder a este tipo de inversiones. Pero eso nos lleva al nivel final. El destino último del dinero en una recesión, la llamada zona de gravedad del capital. No es oficial, pero es un concepto poderoso. Aquí viven los verdaderos amos del dinero, las familias multigeneracionales, cuyo patrimonio se mide en posesiones, no en ingresos. Ellos no sobreviven a las recesiones, se fortalecen. Empresas, bienes raíces, fondos de inversión, influencia política, todo bajo su control. La familia Walton, dueña de Walmart. La dinastía Al Nahyan en Emiratos Árabes. Los descendientes de Hermès en París. Ellos compran barato durante las crisis. Expanden sus dominios mientras otros venden desesperados. Mientras unos lloran, otros compran pañuelos, y fábricas, y bancos, y tierras. Ellos entienden algo que muchos olvidan. En cada crisis, las mayores fortunas cambian de manos. La pregunta es: ¿en qué cubierta del barco estás tú? ¿Tienes la fuerza para luchar por tu lugar? Porque si es así, este es el momento de actuar. No cuando la economía se recupere, no cuando todos digan que es seguro. El momento es ahora. Así que ahí estás tú, en este barco llamado economía, subiendo río arriba, enfrentando tormentas inesperadas, aguas turbulentas, remolinos invisibles. ¿Y sabes qué? La mayoría de la gente ni siquiera sabe que está en el barco. Creen que están en la orilla, mirando, seguros, intocables.
hasta que el río los arrastra. Durante cada recesión de la historia, los mismos patrones se han repetido. En la Gran Depresión de 1929, millones de estadounidenses se despertaron una mañana para descubrir que sus ahorros, sus casas, sus empleos, todo había desaparecido. Pero ¿quién salió fortalecido? Quienes supieron adaptarse, quienes entendieron que el dinero no se destruye, solo cambia de manos. En la crisis asiática de 1997, economías enteras se derrumbaron de la noche a la mañana. Empresas quebraron, gobiernos cayeron, pero también nacieron nuevos titanes. Empresas como Samsung, que invirtió cuando todos huían, emergieron más grandes, más fuertes, más dominantes. Durante la burbuja.com en el año 2000, cuando las acciones tecnológicas se desplomaron, muchos pensaron que Internet era una moda pasajera. Pero otros, los visionarios, siguieron apostando. Jeff Bezos, por ejemplo, vio cómo Amazon perdía el 95% de su valor en bolsa y no vendió. Hoy, ese pequeño acto de fe es parte de lo que convirtió a Amazon en un imperio. Y lo mismo sucedió en la crisis financiera de 2008. Mientras la mayoría vendía casas a precios de saldo, inversores como Warren Buffett salieron de compras como si fuera Black Friday. Su lema era sencillo: sé codicioso cuando otros tienen miedo, porque el dinero no desaparece, fluye. Como el agua, siempre busca un nuevo cauce. Y tú tienes dos opciones. Puedes dejar que te arrastre, o puedes aprender a nadar y construir tu propio canal. Mira a tu alrededor. Observa bien. Hoy, los titulares gritan: recesión a la vista, el mercado se desploma, la inflación se dispara. La mayoría reacciona con miedo. Aprieta el cinturón. Guarda el dinero bajo el colchón. Se paraliza. Pero los que entienden cómo funciona el juego, se preparan. Ellos saben que la oportunidad no brilla bajo el sol de la prosperidad. La verdadera oportunidad surge en medio de la tormenta. Ellos están acumulando liquidez. Están estudiando los sectores golpeados. Están construyendo, invirtiendo, plantando semillas que florecerán cuando vuelva la calma. Porque siempre vuelve. La historia nos lo muestra una y otra vez. Ninguna crisis dura para siempre. Después de la peste negra, Europa vivió un renacimiento económico que llevó a la creación de bancos modernos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos experimentó su mayor boom económico, creando la clase media moderna. Después de la recesión de 2008, nació una nueva era tecnológica que nos dio empresas como Uber, Airbnb y la expansión de las criptomonedas. Cada caída lleva en su interior la semilla de un nuevo ascenso. Pero solo para aquellos que están listos, no para los que esperan permiso, no para los que buscan seguridad absoluta, no para los que creen que algún día será el momento perfecto. El momento perfecto no existe. El único momento que tienes es ahora, hoy, este instante. Pregúntate: ¿estoy preparado para soportar la tormenta? ¿Estoy dispuesto a invertir mientras otros corren? ¿Estoy listo para aprender lo que otros ignoran? ¿Estoy construyendo algo que resistirá el próximo temblor? Porque la próxima crisis no es un sí, es un cuándo. Y cuando llegue, ¿estarás en cubierta, aferrado al mástil, o serás uno de los que cae al agua? Recuerda algo: en tiempos de crisis, la mayor riqueza no se mide en dólares ni en euros. Se mide en visión, en resiliencia, en coraje. No necesitas ser millonario hoy para empezar. La mayoría de los grandes imperios económicos comenzaron con una decisión, un pequeño acto de valor en medio del caos. Un agricultor comprando tierras abandonadas en la Gran Depresión. Un inmigrante abriendo un pequeño negocio cuando nadie contrataba. Un estudiante apostando por una nueva tecnología cuando el mundo decía que era un juguete. La historia favorece a los que se atreven. Así que te dejo con esta reflexión final. Cuando todos retroceden, tú avanza. Cuando todos guardan silencio, tú estudia. Cuando todos dudan, tú cree. Cuando todos se rinden, tú sigue. Esa es la fórmula. No es fácil. Nunca lo será. Pero si estás dispuesto a caminar este sendero, el futuro no solo será algo que observes, será algo que construyas. Historias reales de quienes conquistaron la crisis, porque todo esto que hemos hablado, toda esta teoría, no es solo bonita en palabras. Funciona. ¿Cómo encontrar oportunidades ocultas durante una recesión? Muy bien, ahora que entiendes que el dinero no desaparece, que solo cambia de manos, es momento de hablar de lo que realmente importa. ¿Cómo pones ese conocimiento en práctica? Primero, mentalidad.
Antes de mover un solo dólar, antes de buscar la acción ganadora o el negocio perfecto, tienes que blindar tu mente. Porque la primera batalla de una recesión no es económica, es emocional. En medio del miedo colectivo, conservar la calma ya te pone un paso por delante del 99% de las personas. Tienes que programarte para actuar con lógica cuando otros actúan por pánico. Aquí hay algunas verdades que debes grabar en tu mente. La volatilidad extrema es normal en recesión. No significa que todo esté perdido. Los precios bajan rápido, pero la recuperación lleva tiempo. Paciencia es poder. Las oportunidades reales no se ven brillantes y seguras. Se ven riesgosas y feas. No puedes acertar en cada inversión, pero necesitas acertar en algunas grandes. Si puedes internalizar esto, entonces estás listo para moverte. Ahora sí, ¿dónde buscar oportunidades reales? 1. Acciones subvaloradas. No todas las acciones que bajan en recesión son malas. De hecho, algunas caen simplemente porque todo el mercado está cayendo, no porque su negocio esté mal. Busca empresas con flujos de caja estables, deuda manejable, ventaja competitiva clara, capacidad de resistir bajas ventas temporales. Sectores como alimentos, energía, salud y tecnología básica suelen ofrecer gemas ocultas. Piensa, ¿qué sigue siendo necesario incluso si la economía se detiene? Agua, electricidad, medicinas, comida, servicios digitales básicos. Es allí donde se esconden algunas de las mejores oportunidades. Ejemplo real. Durante la recesión de 2008, acciones como Apple, Amazon y Microsoft se desplomaron junto al mercado. Quien invirtió en ellas durante ese caos multiplicó su dinero por 10, 20, incluso más en la década siguiente. 2. Bienes raíces de oportunidad. En cada recesión, algunos propietarios no pueden sostener sus hipotecas. Eso genera ventas forzadas, propiedades debajo de su valor real. Pero cuidado, no se trata de comprar cualquier cosa barata. Debes buscar ubicaciones con demanda estructural alta, por ejemplo, zonas urbanas con crecimiento poblacional, bajos índices de criminalidad, proximidad a fuentes de empleo. Invertir en bienes raíces puede ser una jugada maestra o una trampa mortal si no haces tu tarea. Consejo Pro: asóciate con profesionales, agentes, abogados, inspectores. Ellos ven riesgos que tú no ves. 3. Startups y pequeños negocios. Sí, invertir en startups suena arriesgado, pero durante las recesiones es cuando surgen las compañías más innovadoras. Piensa en Uber, Airbnb, WhatsApp. Todas nacieron en el invierno económico de 2008. Buscar pequeños negocios que necesiten capital o sociedades puede ser una forma de plantar semillas para enormes retornos en el futuro. ¿Tienes habilidades específicas? ¿Conoces un sector de adentro? Quizás no necesites ser un inversor pasivo. Podrías ser parte del crecimiento de una nueva empresa. 4. Oro, plata y activos tangibles. Ya lo dijimos. En momentos de incertidumbre, los activos reales brillan. El oro, la plata, tierras agrícolas, incluso ciertos bienes de lujo como vinos raros o relojes de colección pueden mantener su valor y proteger tu riqueza. No necesariamente te harán rico de la noche a la mañana, pero preservarán tu poder adquisitivo, que en tiempos de inflación es una victoria en sí misma. 5. Invertir en ti mismo. Aquí va la oportunidad más importante, la que nunca perderá valor. Invertir en tu educación, en tus habilidades, en tu capacidad de crear valor. En cada crisis, aquellos que dominan nuevas habilidades salen mucho más fuertes. Aprende. Finanzas personales e inversión. Habilidades digitales, programación, marketing online, diseño, ventas y comunicación persuasiva, inteligencia emocional y resiliencia. Cuanto más valioso seas para el mercado, menos vulnerable serás. Dato brutal. Durante la pandemia de 2020, mientras millones perdían empleos, el número de personas que aprendieron habilidades digitales explotó, y muchos de ellos, en cuestión de meses, triplicaron sus ingresos. Invertir en ti mismo es la única inversión que te garantiza retorno, siempre. ¿Cómo prepararte mentalmente para aprovechar una recesión? Aquí te dejo un pequeño manifiesto de fortaleza financiera que deberías repetir cada día si decides pelear por tu lugar. Acepto que las crisis son inevitables. Veo las caídas como oportunidades, no como amenazas. Mantengo mi mente fría mientras el mundo se calienta.
Actúo basado en datos, no en emociones. Aprendo constantemente. Nunca dejo de mejorar. Construyo redes, equipos y relaciones de largo plazo. Me preparo para años, no para días. Confío en el proceso, incluso cuando es doloroso. No cedo al miedo colectivo. Soy dueño de mi destino económico. El cierre épico. Así que aquí estás, al borde de un abismo que muchos temen. Pero tú, ahora sabes la verdad. Sabes que el abismo no es el final, es el principio. Es el fuego donde se forjan los futuros líderes, los nuevos imperios, los nuevos dueños del juego. La mayoría retrocederá, buscarán seguridad, esperarán a que otros actúen. Tú no, tú darás el paso al frente. Tú construirás mientras otros lloran. Tú sembrarás cuando el terreno parezca muerto. Y cuando el sol vuelva a salir, cuando los ríos de dinero fluyan de nuevo, tú no serás un espectador. Serás un protagonista, uno de los pocos que se atrevieron a actuar mientras otros temblaban. El futuro no pertenece a los que esperan. El futuro pertenece a los que crean. Así que levántate, estudia, invierte, arriesga, cree. Y recuerda, no importa de dónde vengas, importa hacia dónde estás dispuesto a ir. Aquí tienes algunas historias verdaderas de personas que vieron en medio de la tormenta una oportunidad única. 1. Warren Buffett, el coleccionista de gangas. Durante la crisis de 1973-1974, conocida como la Gran Inflación, el mercado bursátil cayó más de un 40%. Muchos inversores se retiraron en pánico. ¿Y qué hizo Warren Buffett? Salió de compras como si el mundo estuviera de rebajas. Compró acciones de empresas sólidas que, momentáneamente, se cotizaban a precios absurdos. The Washington Post, American Express y Geico fueron algunas de sus mejores compras. Cuando la economía se recuperó, esas acciones multiplicaron su valor. Y Buffett consolidó su reputación como el mejor inversor de todos los tiempos. ¿Su filosofía? Ten miedo cuando otros sean codiciosos y sé codicioso cuando otros tengan miedo. 2. Howard Schultz, la tasa que desafió la recesión. En 1987, justo antes de una recesión brutal en Estados Unidos, Howard Schultz compró una pequeña cadena de cafeterías en Seattle. ¿Su nombre? Starbucks. Mientras la mayoría reducía gastos y cerraba locales, Schultz apostó fuerte. Expandió la marca nacionalmente. Muchos lo llamaron loco. ¿Quién pagaría por un café caro en plena crisis? La respuesta: millones de personas. Schultz entendió que en tiempos difíciles, la gente todavía quería pequeños lujos que les hicieran sentir bien. Hoy, Starbucks es un imperio global que vale más de $120 mil millones. 3. Sam Walton, creciendo mientras otros caían. En los años 70, mientras Estados Unidos sufría una estanflación, alta inflación plus estancamiento económico, Sam Walton no se echó atrás. Al contrario, expandió agresivamente su cadena de tiendas Walmart. Su estrategia: precios bajos, logística implacable, servicio cercano al cliente. Mientras otros minoristas cerraban, Walmart crecía. Resultado: Sam Walton se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo y Walmart en el mayor minorista del planeta. 4. Airbnb, el refugio en plena tormenta. Corría 2008, el mercado inmobiliario se desplomaba, la gente perdía sus casas y los hoteles sufrían cancelaciones masivas. Mientras tanto, 3 chicos en San Francisco, incapaces de pagar su renta, tuvieron una idea: alquilar espacio en su apartamento a extraños. Así nació Airbnb. En medio del peor colapso inmobiliario de la historia moderna, crearon un mercado completamente nuevo, valorado hoy en más de $70 mil millones. ¿La lección? Las crisis crean nuevas necesidades, y quien atiende esas necesidades conquista el futuro. ¿Qué patrones ves en todas estas historias? Actuaron cuando todos temblaban, apostaron a largo plazo, entendieron los cambios de comportamiento del consumidor, no buscaron ganar rápido, buscaron construir algo real.